La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Porque esos datos no aparecen en la Biblia, en los evangelios. Por lo tanto, las fuentes de las que se nutren para dar legitimidad a ciertas reliquias en el primer cristianismo son fuentes que hoy consideramos apócrifas. Muchos evangelios apócrifos o textos secundarios. Por ejemplo, en Colonia hoy se conservan, ya que estamos con las reliquias del nacimiento, se conservan las reliquias de los 3 Reyes Magos. De los 3 Reyes Magos. En los evangelios, y especialmente San Mateo, que es el que da más detalles del episodio del nacimiento, se habla de los magos, no se da número. ¿Por qué veneramos a 3? Pues veneramos a 3 porque en otros evangelios que son apócrifos, especialmente en el Evangelio de la Natividad de Santiago, viene ahí el número y se empieza a centrar un poco la cuestión. Pero cuidado porque hasta en eso la Iglesia ha jugado una doble baraja. Pero de todas maneras el gran responsable de que al final se consagrara la figura de los 3 Reyes Magos es nada más ni nada menos que San Francisco de Asís, cuando construye su primer Belén. Es el origen del Belén lo tenemos que buscar en San Damiano, donde Francisco Bernardone organiza, digamos, el primer nacimiento de la historia y decide que los magos son 3. O sea, luego ya el hecho de que recibieran esos nombres ya tiene que ver con el reino napolitano, tiene que ver en la época de Carlos. Y el negro vendría después, en el siglo XV. Efectivamente, el siglo XV. Bueno, pero atentos, porque cuando hablamos de reliquias no se empieza a venerar desde el primer momento. Es decir, desde el momento de la pasión y muerte de Jesucristo, nadie daba un duro por ese tipo de reliquias, entre otras cosas porque nadie daba un duro porque al final Jesús, el Cristo, se convirtiera en un Mesías y se convirtiera en más que un mito, ¿no? Convirtiera, pues, ni más ni menos que en el fundador de una religión. No se hicieron souvenirs. Claro, esos souvenirs no se llevaban por entonces, se empiezan a llevar a partir del siglo IV. Entonces, pensando que las reliquias más antiguas pasaron 4 siglos desde el nacimiento de Cristo, pues eso ya te hace que sospeches bastante de su credibilidad. Por otra parte, la mayoría de las reliquias, estamos hablando de la Edad Media. En el caso, por ejemplo, de los cráneos de estos pastores de Ledesma, también venían con sus turrones. Los turrones es más fácil de analizar y es verdad, y esto lo sabe muy bien Javier, que cada vez que se hace una prueba sobre la autenticidad y la cronología de estas reliquias, la Iglesia se lleva un disgusto. Por eso no se dejan hacer muchas pruebas.